En esta materia estamos tocando sobre lo que es la mentalidad espiritual, o sea, cómo desarrollar una mentalidad espiritual a través de cambios que tenemos que hacer nosotros y enfocarnos principalmente en lo que la Escritura nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de ese cambio. Entonces venimos enseñando ya unas cuantas clases anteriores. Para los que recién se suman o quieren verlas, están disponibles en la página, en el canal de YouTube, para que puedan ver las enseñanzas, ¿eh? Pero hoy lo que quiero resaltar es que una de las cosas principales que nos permite a nosotros cambiar y poder volver a encender ese amor por las cosas del Señor y por Cristo mismo, es justamente tener una experiencia genuina con la belleza de la cruz de Cristo, porque allí está el mensaje, porque allí está el plan de redención, porque allí Dios dio a conocer el motivo de por qué Jesús, siendo Dios, se encarnó y vino a este mundo a vivir y a morir y a resucitar y a prometer un regreso para nosotros, los que somos por naturaleza caídos, pecadores, y que no teníamos ningún tipo de esperanza ni de perspectiva alguna de poder salvarnos, y todo se ha hecho por medio de la gracia del Señor. Entonces quiero llevarlo a un ejemplo para poder entender qué es lo que nos conviene a nosotros para entrar ya a desarrollar esta mentalidad espiritual de una forma más práctica, más tangible, algo que nos haga bien a todos nosotros. Imagínense que vamos el domingo a la iglesia y es muy común que en la iglesia, que es pública, una reunión pública, se reúnan creyentes, puede haber no creyentes, y dentro de los creyentes están los dos niveles que podríamos decir creyentes maduros y creyentes inmaduros, o creyentes espirituales y creyentes carnales, ¿sí? Y los que no son creyentes. Ahora, en el mismo auditorio, en la misma iglesia, el mismo predicador da el mismo mensaje para todos, y resulta ser que de estos tres grupos, los no creyentes, los creyentes espirituales y los creyentes carnales, de estos tres grupos nosotros podemos ver que todos escuchan el mismo mensaje, todos escuchan el mismo sermón, reciben la misma enseñanza, la misma instrucción, pero ¿qué tienen los cristianos espirituales de diferente a las otras dos categorías de personas que están reunidas, y que los hace impactarse o reciben con mucha ansiedad o con mucha eficacia, es la palabra que se ha dado? Bueno, la respuesta es que podríamos decir en una sola palabra, lo que hace diferencia es el asombro, ¿sí? Se asombran, es la admiración, es cuando se presenta la capacidad de apreciar y valorar algo que han escuchado a través de ese sermón. Entonces, algo sucede dentro del corazón de estas personas que no sucede exactamente lo mismo con los creyentes carnales y los no convertidos, puesto que en ese caso las personas que son impactadas, que son asombradas, son aquellas personas que en verdad han visto algo que los demás no han visto. Y esto vemos nosotros, porque en un sermón, un domingo, hay hermanos que están quebrantados, compungidos, y hay otros que a lo mejor no sienten nada, ¿sí? Y que decimos, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no todos? Bueno, claramente es importante resaltar algo, y quiero llevarlos a un texto que es muy conocido en Juan capítulo 3, y que a veces lo leemos a esta conversación de Jesús con Nicodemo, y es como que pasamos muy rápidamente ciertos aspectos de ese diálogo, porque tal vez nosotros, como avión que va por aterrizar, buscamos rápidamente una pista en la cual podamos hacer un aterrizaje cómodo, placentero y que, digamos, ha sido muy bueno. Y en el capítulo 3 por lo general, todo arranca y terminamos en el versículo 16, que es el versículo mundialmente más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y en esa exposición del capítulo 3 de Juan, hay algo que es medularmente importantísimo, muy importante. Del ejemplo que acabo de dar de estos tres grupos de personas que califican en forma diferente, en el sentido de que hay no creyentes, creyentes carnales y creyentes espirituales, o inmaduros y maduros, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que los creyentes maduros, los creyentes espirituales, los que han empezado a desarrollar la mente espiritual, pueden tener una receptividad diferente a los otros dos. Y hemos dicho el asombro. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque hay algo que dice Jesús a Nicodemo en el versículo 3 del capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros seguimos con la lectura, pero si hiciéramos una pausa, un alto, un stop acá, deberíamos preguntarnos nosotros qué quiso decir Jesús que si no nazco de nuevo, o sea, si no hay una regeneración, no podría yo ver el reino de Dios. Esto va conectado inmediatamente con el versículo 5, que no solo dice que el nacido de nuevo, si no nace de nuevo, no puede ver, sino que ahora dice, tampoco puede entrar en el reino de Dios. O sea, ver y entrar son dos cualidades que manifiestan los regenerados, los nacidos de nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener admiración o asombro o una capacidad de apreciar y valorar algo de la palabra de Dios? Principalmente es como evidencia y fruto de la regeneración, de un nuevo nacimiento. Porque yo puedo estar exponiéndole a ustedes esta enseñanza. Ahora, no todo lo que están acá van a tener exactamente el mismo impacto. En algunos tal vez más que otros, en algunos lo comienzan a ver la enseñanza y dice, wow, eureka, esto es lo que necesitaba escuchar o me ayudó a abrir los ojos. Y para otros tal vez sea una información bíblica más, como tantas informaciones viene acumulando, y tal vez para otros simplemente sea, he compartido un tiempo donde escuché la palabra de Dios y nada más, no hay ningún tipo de cambio. Jesús está diciéndonos esto, que desde el punto de vista espiritual, ver es la experiencia más valiosa para poder experimentar como ser humano algo cuando nosotros podemos ver. Y cuando nosotros podemos ver, apreciamos en detalle lo que más tarde podemos disfrutar o valorar. Acuérdense en que la clase anterior dijimos que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Y mi corazón no va a ir detrás de aquello que no admira. Mi corazón no va a hacer tesoro a aquello que no lo considera valioso. Entonces es importante entender que ver es justamente un aspecto espiritual valioso para poder entrar a desarrollar la mentalidad espiritual. Ahora, ver o mirar. Nosotros encontramos a Isaías cuando dice, mirad a mí. ¿Eh? O cuando en el mismo capítulo 3 Jesús, citando a Moisés como un ejemplo, dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si uno se va a Número capítulo 21, va a ver que después de que las serpientes venenosas, ardientes y mortales, que provocaban una fiebre tremenda, Moisés recibe el diseño de parte de Dios de crear una serpiente de bronce y lo único que tenían que hacer para salvarse y no morir era mirar la serpiente de bronce, o sea, ver nada más. Y Jesús dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿es tan importante ver el reino de Dios? Por supuesto, porque hagamos de cuenta que nosotros queremos ir de vacaciones a un lugar paradisíaco, que tal vez seguramente lo hemos visto en fotos o en videos, un lugar que siempre tal vez he soñado poder ir, poder llegar y disfrutar. Y el anhelo no radica en llegar solamente, sino en ver el lugar.
comprobar lo que es el lugar. Entonces el entusiasmo no es solamente llegar, sino ver ese lugar y de esa forma disfrutar de una manera mucho más grande en esa expectativa de poder disfrutar de toda su belleza. Apreciar, por ejemplo, todas las virtudes de ese lugar, observar si el agua del mar es cristalina y turquesa, como lo vi en un video, en una foto, con sus arenas blancas, con los corales, con los peces, con las palmeras, con un cielo azul hermoso. En otras palabras, ver produce un impacto en la persona. Ver. Y usted estará diciendo, pero pastor, ¿qué es lo que tengo que ver? Y yo creo que acá estamos entrando a ese embudo de la enseñanza o a la tensión o el clímax del tema, porque para que en mí produzca un cambio de una vida espiritual carnal, eh, eh, como un niño, como inferior, como no desarrollada, eh, en cambio, cuando yo empiezo a experimentar una madurez espiritual, cuando empiezo a ver las distintas cosas que yo no, tal vez no la veía, es cuando yo tengo una experiencia de ver a través de la mirada que el Señor nos da espiritualmente. Porque ver produce un impacto, no es lo mismo que oír, ver. En Hebreos 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham, estando en la tierra prometida, él no se consideraba ciudadano de esa Canaán, sino que él esperaba una ciudad mejor todavía, una espiritual. Es ver algo más que lo normal, que la gente común no puede ver. Entonces, lo que quiero resaltar es que, ¿qué pasaría si tengo toda la posibilidad de viajar a ese lugar paradisíaco y por un momento pierdo la capacidad de mirar o de ver? Quedo temporalmente ciego. Bueno, yo no podría describir y no podría disfrutar. Creo que todo entiende a qué estoy haciendo referencia. Que necesitamos nosotros volver a asombrarnos del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos todos nosotros volver a ver con una exquisita deducción, una mirada aguda de lo que tal vez cuando recién nos convertimos como niños espirituales no valoramos, pero cuando más vamos creciendo en la fe, más comenzamos a entender realmente lo que significa. Por esa razón, ver produce alegría, produce placer, genera felicidad. En pocas palabras, ver transforma nuestra vida. Ver transforma. Y una de las cosas que sucedió en Edén es que cuando Eva cae en la tentación y muerde el fruto prohibido y le da a su esposo Adán, dice que fueron abiertos sus ojos. ¿Qué sería que fueron abiertos sus ojos? Ellos conocieron que estaban desnudos, pero es que ellos vieron o entraron a ver una dimensión en la cual no estaba para ellos creado esa forma de ver. Era la vida carnal, o sea, la vida caída, y se cerraron sus ojos espirituales, puesto que ya no veían, no podían ver la belleza de Dios. Pero cuando nosotros vemos en la expresión del Evangelio, Pablo dice en Efesios que él pide a nuestro Padre Celestial que por medio de su Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y comprobar. Así que cuando Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, creemos verdaderamente que ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano. El juicio puede ser acertado. Yo puedo decir que la campera que tiene el hermano Daniel es roja. Y yo puedo decir es roja porque estoy viéndolo y puedo decir que mi juicio es correcto. Si yo estoy diciendo que la campera que tiene mi hermano Daniel es amarilla, yo no estoy tomando un juicio correcto. Entonces, ver implica justamente una experiencia muy valiosa para experimentar
lo que realmente necesitamos convencernos. Pero solamente cuando nosotros vemos a Cristo, cuando vemos a Cristo, cuando vemos la gloria de Cristo, que hace un par de domingos yo prediqué en la iglesia lo que es la gloria de Cristo, que son sus perfecciones, que es la belleza misma de Cristo, entonces cambia lo que nosotros atesoramos, cambia lo que disfrutamos. Seguramente a los que han tenido oportunidad de tomarse unas vacaciones e ir a un lugar hermoso que no estamos acostumbrados y que nos faltan los ojos para ver, resulta ser que cuando volvemos a casa decimos, oh, qué tristeza, hay que volver a casa, ¿no? Porque la experiencia, el impacto de ver algo precioso no es comparable con lo que yo veo todos los días. Aunque en la casa tengo cosas que yo atesoro y considero de valor. Bueno, cuando uno puede apreciar viendo la gloria de Cristo, las cosas cambian, nuestro sistema de valores cambia, nuestra forma de distinguir las cosas e incluso de disfrutar cambia. Porque cuando vemos su amor, podemos ver su encanto de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver su belleza y aún mucho más en la parte cúlmine expresada en total plenitud en la cruz del Calvario, es lo que produce en nosotros un verdadero impacto, es lo que en verdad produce un impacto transformador que nos cambia. Yo puedo valorar a algo o a alguien cuando puedo ver que es diferente, que no es igual, que lo que hizo no es normal. Entonces digo, esa persona es única. Ahora, cuando yo veo a Cristo, puedo ver el valor que causa en mí el placer y la transformación de poder ver quién es Él, porque entonces nuestros corazones se transforman y abrazan una verdadera paz, alegría, felicidad, algo cambia en nosotros. Por eso es muy importante resaltar lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 18 nos revela y nos manifiesta. Cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, como la Biblia lo revela, como lo presenta las Escrituras, porque toda Escritura habla de Cristo, entonces nosotros lo saboreamos, lo disfrutamos, nos maravillamos, hasta nos quebrantamos, lloramos y decimos no hay otro como Él. O lo que es lo mismo, nos deleitamos en Él porque Él es verdadero, porque es hermoso, porque es completo. Y verdaderamente eso es lo que necesitamos nosotros experimentar la belleza de Cristo, es que volvamos a asombrarnos de Cristo, volvamos a deleitarnos en Él. Por eso es que el que se deleita de Cristo, el que tiene esta experiencia de esta manera, nosotros encontramos algo muy importante, que Cristo, nuestro Señor y Dios, recibe el honor y nosotros recibimos el gozo que nos hace libre para poder andar voluntariamente en ese camino angosto por amor, no renegando, no arrastrando los pies, no rezongando, sino voluntariamente. Y cuando nosotros nos satisfacemos en Cristo, entonces Él es glorificado, verdaderamente Él es glorificado en nosotros. Y Pablo escribía en 2 Corintios 3:18 y decía, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, Él quitó el velo, Él corrió el velo. Ya, ya lo que antes era en el Antiguo Testamento promesa, Cristo es el cumplimiento. Él quitó el velo, la luz vino a este mundo. Él se reveló. Entonces, al contemplar a Cristo, al ver a Cristo en las Escrituras, entonces llegamos a ver verdaderamente quién es Él y por supuesto ver a Cristo representa salvación y santificación. ¿Por qué? Porque se va a caer por tierra todo lo que a veces nosotros construimos en nuestra manera de pensar, de que tengo que hacer cosas para alcanzar madurez, tengo que hacer cosas para agradar a Dios,
tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me bendiga, y eso no es el Evangelio, eso no es bíblico. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer su amor. Nosotros somos indignos pecadores. Él nos amó de pura gracia y nosotros podemos deleitarnos, saber de que la imputación que ha hecho Dios Padre es darnos la justicia de Cristo a nosotros, y Cristo tomó nuestros pecados y Él los expió pagándolo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, realmente hay una belleza para admirar y para asombrarnos en la cruz de Cristo. La belleza de Cristo, podríamos decir que transforma nuestro corazón. La belleza de Cristo santifica mi vida. La belleza de Cristo cambia absolutamente los afectos de nuestro corazón. Verle a Él y disfrutar de Él, lo que Él ha hecho por nosotros, verdaderamente es motivador. Y es el motor, o es el fuego, o es la pasión que se enciende y que derrite totalmente nuestro egoísmo, cultiva en nuestro profundo ser algo, algo que no es humano, que es sobrenatural, que es el deseo en verdad de vivir y de disfrutar de Dios a través de lo que Cristo ha hecho. Por eso es que muchos conocen de Cristo, pero no lo han conocido a Él, porque no lo pueden ver. Y las Escrituras hablan de Él. Y por eso es que cuando yo puedo sustituir lo que amo, cuando descubro algo que amo más todavía. Y por eso necesitamos todos los pastores, predicadores, todo lo que enseñan, todos los que tienen personas a las cuales puede transmitirle algo, es resaltar que es necesario ver a Cristo en las Escrituras, ver su perfección, ver su santidad, ver su belleza, ver su plenitud, verdaderamente nos transforma. Porque después de verlo, nuestro mayor gozo va a ser vivir para Él, disfrutar de Él. Esto no lo hace un ejercicio o una práctica que simplemente yo puedo hacerlo, sino es, como dicen las Escrituras, si has nacido de nuevo, entonces puedes ver el reino. Hay otros que no lo ven. Entonces, es muy importante poder enfocarnos en este punto, en lo que nos enseña Mateo 13, 45 y 46, una de las parábolas que podemos usar, Mateo 13, 45 y 46, la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el versículo 44 dice, el reino de los cielos es además semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que es importante ver que el impacto de descubrir algo precioso motiva a que de buena gana todo lo demás pase a segundo plano y yo pueda consagrarme y dedicarme a disfrutar de lo que he podido ver, lo que he podido encontrar. Cuando Cristo es nuestro tesoro, no hay otra cosa más bella en este mundo. Cuando vemos la gloria de Cristo, todo lo demás se opaca. La vida cobra otro sentido, hermanos. La vida cobra otro valor. Y es lo que nosotros deberíamos ver a través de las Escrituras, cómo se revela Cristo para nosotros. Gálatas capítulo 4, perdón, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me fue crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe qué quiere decir Pablo? Pablo es muy claro. Él está diciendo que el Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
ha producido tal impacto de belleza en su vida que el mundo ha sido crucificado para él. O sea, el mundo no tiene atractivo, no tiene belleza. No hay nada que pueda encontrar en el mundo que sea más valioso, más bello, más precioso que haber encontrado a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo su obra y su persona tiene poder para hacer lo que nadie puede hacer por mí solo. Dejar de desear vivir para mí mismo y dejar de desear todo lo que el mundo tiene para darme. ¿Saben por qué hay tantos cristianos insatisfechos? Porque siguen esperando sentirse pleno con la realización de lo que el mundo le ofrece. Tener una posición, tener un estatus, confort, reconocimiento, aceptación, una identidad. Pues todo lo que provenga del mundo no viene del Padre, dice Jesús, Juan, primera de Juan. Todo lo que viene del mundo no viene del Padre. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que Pablo está diciendo acá en Gálatas, dice, pero lejos esté de mí, ni siquiera sea un pensamiento que se me acerque. Lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa cruz el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Mi tesoro es Cristo, mi perla preciosa es Cristo. Él es el motivo de mi vivir. Él es el deseo de vivir para mi vida. Es importante que nosotros podamos reflexionar y meditar en la necesidad y en la experiencia de poder ver, en la experiencia de poder ver a Cristo a través de las Escrituras. Nosotros podemos darnos cuenta de que la Escritura todo está llena de instrucciones que nos permite a nosotros escuchar, meditar, evaluar y decidir. Yo puedo atesorar la palabra de Dios y cumplirla, o puedo dejarla pasar, no ponerla en práctica, y obviamente que las dos actitudes tienen su recompensa. Cuando Jesús está terminando el sermón de la montaña, en Mateo capítulo 7, él habla de dos clases de personas y dos cualidades que dan como una característica de estas dos personas ante la palabra de Dios. Y Mateo capítulo 7, en la parte ya casi final del Sermón del Monte, específicamente en el versículo 24 en adelante, dice, cualquiera pues que oye o me oye estas palabras y las hace, o sea, no la deja correr, sino que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa, su casa, sobre la roca. ¿Cuál fue el resultado de edificar la casa sobre la roca? Que cuando descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Sin embargo, hay otra característica, otra clase de oyentes, porque los dos oyen, pero uno pone en práctica y el otro no. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no está diciendo el que no las oye, sino está diciendo el que las oye, pero no pone en práctica, es un hombre insensato. Le compararé con un hombre insensato que edificó sobre su casa sobre la roca, perdón, sobre la arena, y descendió seguramente la misma lluvia que golpeó a la otra casa, el mismo viento, los mismos ríos, pero la diferencia es que esta casa que fue edificada en arena por no poner en práctica, el resultado ha sido diferente. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces lo que debemos nosotros ver acá es que todo lo que nosotros escuchamos tiene que ser puesto en práctica en la obediencia a la palabra y creyendo que
la obediencia a la palabra y la práctica de la palabra va a traer bendición a mi vida. Por eso es que nosotros debemos ver que, aún siendo cristianos, nosotros peleamos todos los días con nuestra concupiscencia, peleamos todos los días con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, con nuestra rebelión. Entonces, Dios sabe que somos así. Dios sabe que luchamos así. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nosotros no podemos hacer algo por nuestra propia voluntad que agrade su nombre, porque no está en nuestra naturaleza. Recuerdo que Ezequiel 16:25 decía esto, según la traducción nueva internacional, le decía Dios al pueblo: no hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte, no hubo lugar donde te entregaste a fornicar sin cesar. Esa es nuestra naturaleza. Si dependiera de nosotros, nosotros todo el tiempo estaríamos entregándonos a nuestra concupiscencia y al pecado. Pero lo que nosotros podemos ver es que, sin embargo, a pesar de lo que nosotros somos, cuál es nuestra naturaleza, Cristo padeció por nosotros. Isaías profetiza 700 años antes de que venga Cristo, y él dice que fue literalmente maltratado por nosotros. Él fue desnudado, exhibido en la cruz del Calvario, en la vergonzosa muerte de la cruz del Calvario. Como dice Mateo 27, del 27 al 30, cuál fue su sufrimiento. Y claramente dice que él fue maltratado por mí y por ti. Claramente él fue golpeado y lastimado públicamente mientras se burlaban y se reían de él. Así es como lo expresa Isaías 53, del 3 al 7, que dice: él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentados en quebranto. Él cargó nuestras culpas sobre él, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él fue azotado y afligido, él fue herido por nuestras transgresiones, él fue molido por nuestras iniquidades, él fue oprimido y aún así no abrió su boca, y aunque nunca había hecho violencia ni había habido engaño en su boca. Es muy fuerte lo que resalta Isaías del sufrimiento del siervo de Dios, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él, cuando estuvo en la cruz de Cristo, Lucas 23:34 resalta que Jesús dijo a gran voz, estando en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mientras tantos echaban suerte sobre sus ropas para repartirse la ropa de Jesús. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la realidad. Por eso es que tenemos que volver a deslumbrarnos, a impresionarnos con el Evangelio de Cristo. ¿Hasta dónde debemos nosotros exponernos a esta experiencia, o hasta dónde debemos nosotros estirar esa convicción? Es hasta llegar a comprender quiénes somos nosotros y quién es Él. Todavía hay cristianos que creen que hacen méritos. Todavía hay cristianos que, si se tuvieran que responder: ¿por qué te tengo que dejar entrar en el cielo si Dios te hiciera esta pregunta? Todavía hay cristianos que creen responderle: porque yo soy bueno, porque voy a la iglesia, porque sirvo al Señor, porque predico, porque ofrendo, porque diezmo, porque hago esto y aquello. Absolutamente nada, ninguna de esas obras nos permite a nosotros ser salvos. La realidad es esta: hasta que no veas que odias a Dios, nunca podrás amarlo como Él se merece. Cuando alguien va a comprar un diamante en una joyería, nunca va a mostrar el joyero el diamante si antes no pone abajo un terciopelo negro. Pone el terciopelo negro para que cuando lo exhiba el diamante brille más que nunca. Nunca nosotros podemos ver la gloria de Cristo hasta que no veamos la oscuridad que nos rodea. Nunca podríamos ver la gloria de la cruz si no se hubiera
hecho como tinieblas al mediodía. Por eso es que hasta que no veas que odias a Dios, usted dice, pero pastor es muy fuerte, yo no odio a Dios. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Pero nuestra naturaleza no está en amar a Dios porque dice Romanos capítulo 3, 10, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. En nuestra naturaleza no está el mí, el bien, sino el mal. Si yo muestro algo diferente, si yo puedo amar a Dios, si yo puedo honrarle, puedo adorarle, puedo estar con ustedes compartiendo alabanzas como hermanos de la iglesia, si puedo orar sabiendo que Él me oye, si puedo leer la Biblia sabiendo que Él me habla, si puedo ver la providencia de Dios, no es por mérito nuestro. Todo es por gracia del Señor. Es porque Él ha puesto en mí lo que yo no podía y no tenía la posibilidad de hacerlo. Hasta que no veas que Él te acepta a pesar de que no le amamos naturalmente, jamás podrás llegar a ver el calibre, el tamaño, la dimensión del amor que Dios tiene para tu vida. En otras palabras, llegar a decir, Señor, yo solamente puedo entender tu amor cuando entiendo que tú me aceptas y me amas, a pesar de que yo, por naturaleza, no puedo amarte como debería amarte. Por eso, ese capítulo de Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, tiempo verbal presente, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es maravilloso, hermano. Esto es el Evangelio. Es que todos los días debemos recordarnos la belleza de la cruz de Cristo para que entonces lleguemos a asombrarnos. La pasión se va a encender, el amor, el gozo, el agradecimiento, el deleite de nuestra vida. Nuestra vida va a tener sentido cada vez que nosotros podamos identificar esto. Porque nosotros no cometemos pequeños pecados que merezcan un pequeño Salvador. No, mis hermanos. Si yo voy al médico con alguna molestia, algún dolor, y el médico dice, no, tranquilo, no es nada grave, pero le receto 10 sesiones de quimioterapia, y yo creo que no era para una aspirina, ¿no es cierto? Porque el remedio determina la gravedad de la enfermedad. Ahora, Dios amó tanto al mundo que la solución para este mundo no era poca cosa, no era un ángel, no era un querubín, no era un arcángel. Dios mandó a Cristo como un Salvador, como el Mesías, como el ungido. No necesitábamos nosotros un contador para que nos haga más millonarios. No necesitamos un terapeuta psicológico para alcanzar la identidad o la paz interior. No necesitamos nosotros un payaso para que nos entretenga. No necesitamos nosotros a un pedazo de Cristo para completar lo que me faltaba para ser feliz. No, mis hermanos. Nosotros no cometemos pequeños pecados como para esperar un pequeño Salvador, sino o que demande pequeños sacrificios. Todo lo contrario. Somos nosotros tan pecadores, tan malvados, tan depravados y tan imposible de salvarnos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vos y por mí. Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso. Si tengo que sufrir todo lo que tenga que sufrir con tal de conocer y experimentar el amor de Cristo, pues realmente vale el esfuerzo hacerlo. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que debe ver tus ojos. Ver a Cristo en el Evangelio.
ver al Rey, ver su obra. Ese es el Evangelio. Y verlo, vas a poder apreciarlo más. Vas a asombrarte más de Él cada día. Vas a cambiar porque vas a ver la gloria de Cristo y vas a empezar a transformar, como dice Pablo, vamos a ser transformados en gloria, porque miramos la gloria de Cristo. Por eso, mis hermanos, la, la clave es que el mismo Dios que nos atrajo y nos sedujo con su cruz para ser salvos, es el Dios que nos atrae y nos seduce hoy para ser santos. Es el mismo Dios. Por eso, mis hermanos, es que ¿cómo debería entonces yo encarar mi vida y cómo podría cambiar y cómo podría realmente hacer verdaderos cambios en mi vida, no superficiales, sino cambios de raíces, cambios que yo pueda ver la motivación que ha cambiado? Jesús dijo, viendo, mirad, mirad a mí, miren. Es impactante, no sé si ustedes han escuchado o han leído el testimonio de la conversión de Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon dice que cuando él tenía 16 años, cayó una nevada tan tremenda, tan grande, que él no podía ir a la iglesia que habitualmente iba por la nevada, y esa vez él sentía que tenía que ir a una pequeña iglesia que no había más que 6 personas por la nevada que hacía, y para el colmo de los colmos entró a esa iglesia, el pastor no había podido llegar, no había ningún predicador, y entonces solamente se paró un hermano y leyó el texto de Isaías. Mirad a mí. Y leyó ese texto y este hombre le dijo directamente al joven Carlos Spurgeon, le dijo, joven miserable, mira a Cristo. Cualquiera puede mirar. No hace falta ser un erudito para mirar. No hace falta ser un profesor de ciencias para mirar o un teólogo para mirar. Hasta un tonto puede mirar, dice. Pues tú debes ahora mirar a Cristo. Y dice que Carlos Spurgeon sentía que Dios le estaba hablando a él y que lo único que tenía que hacer era mirar, mirar. Cuando vemos algo que nos impacta, toma mi corazón, porque donde está mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Porque mi corazón va detrás de aquello que atesora. Mi corazón va detrás de aquello que valora, que lo considera como algo precioso realmente. Cuando veas a Cristo, cuando veas la expresión de Cristo en toda la Escritura, cuando veas su perfección, cuando veas su gloria, entonces te aseguro que las demás cosas del mundo va a perder su valor, va a perder su brillo y vas a poder decir justamente como el salmista decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay nada que me llene. ¿Entienden por qué los cristianos que podemos empezar a ver la vida de una manera diferente, alcanzando tal vez un poquito más de madurez que teníamos antes? ¿Por qué podemos decir en verdad que morir es ganancia? ¿Por qué podemos nosotros mirar cada mañana diciendo, Señor, ven hoy, ven pronto, Señor? ¿Y por qué hay cristianos que todavía tienen miedo incluso a hablar de la segunda venida de Cristo? Hay cristianos que tienen miedo a leer Apocalipsis. Hay cristianos que no quieren ni siquiera imaginarse cómo va a ser el día del juicio final. Simplemente, hermanos, porque su estado de inmadurez no les hace desear al deseado, no les hace buscar al amado. Por esa razón, creo yo que esta es la clave, que nosotros viéndonos cómo somos y recordando cómo es Él, entonces nuestra vida va a empezar a sufrir cambios verdaderamente radicales. Viendo cómo nuestros ídolos todavía nos dominan, porque todo lo que no es Cristo y busco satisfacerme en otra cosa, como las cisternas que están rotas, se transforman en ídolos. Y esos ídolos verdaderamente son dominantes. Si nosotros vemos cómo los ídolos nos dominan, sorprendiéndonos todavía que nosotros
defendamos algunas cosas de esos ídolos en nuestra vida, podemos darnos cuenta que el Evangelio se revela para exaltar dos verdades importantes. Y son muy simples y a la vez son profundas. El Evangelio nos lleva a ver dos cosas. Primero, que somos malos. Somos malos. Sin Cristo somos abominables. El Evangelio nos hace ver que somos malos, porque justamente es lo que queremos nosotros no aceptar. Nos ofende si alguien habla mal de nosotros, ¿no es cierto? Si alguien duda de nuestra honradez, si alguien duda de nuestra integridad, nos ofende si alguien nos califica como desaprobado en algo, porque justamente lo que nosotros queremos negar es que somos malos. ¿Y qué es lo que hace nuestra concupiscencia, nuestro egoísmo? Pues buscar excusas, como hizo Adán. Hey, 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 Señor, la mujer que tú me diste me dio de comer, yo no. Hermanos, cuando nosotros nos excusamos y culpamos a otros, es justamente un mecanismo de defensa porque no aceptamos que somos malos. Y la palabra es rotunda y categóricamente clara cuando dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay uno que haga lo bueno. Todos se descarriaron. Todos, absolutamente todos. Pero la otra gran verdad es que Cristo es bueno, que Cristo es verdaderamente maravilloso. Él es y será necesidad más grande para nuestras vidas. Cristo es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos y sentimos y experimentamos verdaderamente, hermanos, estas realidades, suceden dos cosas extraordinarias en nosotros. Primero, que Cristo es valorado, porque es lo mejor que nos puede haber pasado. Cristo es valorado, porque ahora nosotros podemos disfrutar de su belleza, podemos ver quién es Él, podemos encontrar en las Escrituras lo que nos revela de quién es Él. Nosotros somos los que valoramos a Cristo cuando descubrimos quién es Él. Y aceptar nuestra condición de todo corazón, diciendo, sí, Señor, es verdad, yo no merezco el cielo, yo no merezco ser salvo. Cuando nosotros aceptamos la condición, que nuestro corazón caído, nuestra naturaleza nos denigra y nos conduce al pecado, esa imaginación, esa identidad que nosotros idolatramos muchas veces, esa autoestima, todo eso se va totalmente dilucidando. Es como que caemos en la necesidad de decir, Señor, yo no puedo vivir sin tu gracia, yo no puedo vivir sin tu misericordia. Por eso es que en nosotros va a generar una nueva identidad fundada no en lo que nosotros hemos logrado o lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, nosotros tenemos valor, no por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho o por las malas que nos hayamos negado a hacerlas, sino por lo que Cristo realmente Él hizo. Es un inmenso precio que se pagó por tu vida y por mi vida. Nada más que con la sangre preciosa de Jesucristo. Y a pesar de nuestros pecados, nosotros al ver esas motivaciones que cambian, van cambiando, diciendo, Señor, yo sé que todo lo que yo puedo vivir es por gracia y por misericordia, entonces, cuando veo la cruz de Cristo, nos damos cuenta que somos mucho más amados de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Somos mucho más amados. Y cuando seamos transformados en gloria, comprenderemos cómo hemos sido conocidos. O sea, tantas cosas nos quedan por descubrir que va a motivar mi alabanza, mi canción, mi exaltación al Señor. Por eso decía John Newton una frase muy importante que la estoy publicando siempre: si alguna vez pierdo la cabeza, solo quiero recordar dos cosas.
que yo soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. En eso consiste el Evangelio. Por eso es que tenemos que ser conmovidos profundamente al contemplar su amor por nosotros. Si no te conmueve eso, pues debes volver a preguntarte, ¿realmente he nacido de nuevo? Es lo que nos desprende de un corazón de nuestros salvadores que nosotros creamos para sentirnos mejor. Entonces dejamos de tratar de redimirnos a nosotros mismos. Dejamos nosotros de edificar una imagen que nos permita sentirnos en paz con Dios. Yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho aquello. Hermanos, Pablo decía, todo lo he tirado a la basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Necesitamos nosotros dejar de tratar de convertir nuestros propios salvadores, a ver qué méritos puedo hacer para sentirme que soy un salvado. Debes ver, debes creer, mirar a Cristo, mirar, solamente mirar es lo que nos dice la palabra. Así que en otras palabras, solo cuando redescubramos nosotros el amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, entonces nosotros sentiremos tan amado, nos sentiremos tan amados, de tal forma que ya no necesitaremos el amor de amantes de este mundo, el amor de otros amores que ofrece este mundo. Seremos librados de nuestra propia idolatría que nosotros mismos nos creamos como sustitutivos de Cristo. Cuando Dios vuelva a llenar nuestros corazones con ese primer amor, cuando Dios vuelva a llenar nuestros corazones a esa sensación de recién convertidos, entonces vamos a empezar a experimentar estos cambios. Porque mis hermanos, toda emoción y todo afecto y toda pasión es una experiencia de ver. Y cuando hablamos de ver la gloria de Cristo en la cruz, muchas veces simplemente nos imaginamos una cruz de madera y nada más. Pero déjeme decirle que el secreto más grande fue revelado en la cruz del Calvario, donde esta visión ejerce verdaderamente un efecto transformador, como dice 2 Corintios, que hemos leído 2:18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que este poder transformador viene solo de Dios y a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que a la medida que más vemos la gloria del Señor, más cambiaremos, más cambios comenzaremos a notar. A medida que más lo disfrutemos a Él, menos disfrutaremos del mundo. Porque yo necesito desesperadamente disfrutar del mundo porque no está disfrutando de Cristo. ¿Cuántos cristianos se exponen a las noches del mundo por buscar fama, por buscar aceptación, por buscar placer, por justificar que estás trabajando? ¿Saben, hermanos? Cuando hemos sido comprados por precio, cuando el Señor me ha llamado a mí a ser uno que disfrute de su presencia, las cosas empiezan a cambiar, porque todo lo demás pierde su lugar, pierde su atractivo, pierde su valor cuando yo realmente descubro la belleza de Cristo. A medida que nos asombremos tanto de su obra, menos obsesionados estaremos con la nuestra. Cuando más observemos su obra, su perfección, vivió 33 años en este mundo y no cometió ni un solo pecado. Cuando nosotros en un minuto podemos haber pecado más que todo el día. Jesús vivió 33 años, nació, creció, se educó, fue formado, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a trabajar, todo le enseñó su padre José. Jesús fue creciendo en conocimiento, en sabiduría. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado,
Esperó hasta los 30 años, obedientemente, el momento del ahora del Padre para comenzar su tarea por 3 años y medio. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos y nos asombramos ante su obra, menos obsesionados estaremos nosotros con nuestra propia obra. Al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, cambiaremos de verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo, toda buena obra que Él hizo y todo lo que dice Juan, no cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo, lo hizo para imputarlo a nuestra cuenta, hermanos. Nosotros no tenemos en el mundo ningún libro que hable de nuestra biografía. Sin embargo, no cabrían los libros en el mundo para describir todo lo que Jesús hizo. O sea que Jesús no perdió el tiempo cuando estuvo acá en la tierra. Él estuvo viviendo por nosotros, a favor de nosotros. Él estaba acumulando millaje, enriqueciendo mi herencia. Jesús estaba haciendo cada cosa que glorificaba al Padre para que en el día de la cruz del Calvario la doble imputación se lleve a cabo. Él tomando mis pecados y muriendo penalmente por mí, y cuando resucitó, el Padre tomó la satisfacción de que logró Cristo del cumplimiento de toda la ley y de todo lo que merecía Jesús por no haber pecado ni una sola vez, la imputó a nuestras vidas. Mis hermanos, esto es maravilloso. Esto verdaderamente es maravilloso. Por eso abrirnos los ojos, abrir los ojos para que nos demos cuenta que Cristo está y debe ser observado, debe ser visto. Nosotros podemos ver destronado a todos nuestros ídolos y pongamos a Cristo en el lugar que corresponde a nuestras vidas. Porque hasta acá muchos cristianos han conocido a Jesús el Salvador, pero todavía no tuvieron experiencia con Jesús el Señor, el Rey, el que gobierna, el que manda, el que nos dice cómo debemos vivir, el que por su Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Él nos ha enseñado, para que nosotros seamos discípulos de Cristo, seguidores de sus pisadas, caminemos detrás de Él. Por eso es que debemos aprender a destruir, a derrocar a nuestros ídolos y poner a Cristo en el lugar que corresponde, porque no solo en nuestra conducta externa, sino en lo más profundo de nuestro corazón. La motivación. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Porque realmente amo o porque quiero ser amado? ¿Porque quiero ser aceptado? ¿Porque quiero ser valorado? ¿Porque quiero pertenecer a un grupo que yo admiro? Pues mis hermanos, todo lo que hagamos, hagamos para la gloria del Señor. Por eso es que debemos solo vivir esta experiencia, y cuando vivamos esta experiencia verdaderamente podemos amarle como Él espera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Así que la clave para cambiar verdaderamente es asombrarnos. ¿Alguna vez se ha asombrado de algo? Cuando quedamos sin palabras, cuando algo nos deslumbró. Yo tuve la oportunidad de ver a mi esposa en varios aspectos de nuestra vida de matrimonio, pero les aseguro que todo lo que hemos podido experimentar en nuestra noche de boda es cuando estamos paraditos nosotros en el altar esperando que llegue la novia, y cuando llega la novia la podemos ver a distancia con su vestido que está entrando, quedamos choqueados, sin palabras, deslumbrados. Es como que impacta. Cada aspecto de nuestro matrimonio nos permite a nosotros recordar cosas que nos impactan. La llegada de nuestros hijos, cosas que nos tocan vivir, experiencias que nos dejan sin palabras, maravillados, sorprendidos. No carecemos de capacidad de asombro. Nos asombramos todo el tiempo de un futbolista, de un músico, de un cantante, de un atardecer, de un amanecer, de un lugar precioso. Todo el tiempo nos estamos asombrando. Pero cuando nuestra mirada
es capturada, cautivada por la belleza de Cristo revelada en la cruz del Calvario, es allí entonces cuando verdaderamente cambiamos. Por eso rápidamente, 7 cosas que debemos nosotros tener en cuenta para poder experimentar estos cambios por medio del asombro. Primero necesitamos nosotros examinar nuestras motivaciones, que se transforman muchas veces en idolatría. No solo nuestras acciones, sino al hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos examinar nuestras motivaciones. Y acuérdense que hemos enseñado que esa pregunta que nos evalúa, nos ayuda a evaluar cuáles son nuestras motivaciones es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Cuando yo respondo el por qué, voy a ir a lo más profundo. Número 2, volver a ver lo que podemos cambiarnos. Perdón, volver a ver que no podemos cambiarnos y todavía tenemos la necesidad de un Salvador. O sea, cada día reconocer que yo no puedo, necesito de un Salvador, necesito de Cristo, no puedo. Jesús dijo en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, hermanos, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso es que Satanás, sabiendo de que su rebelión fue expulsado y condenado para siempre, y entendiendo de que sin Dios no puede hacer nada, es lo que hizo con Adán y con Eva, diciéndole, ustedes no necesitan depender de Dios. Si comen de ese fruto, serán igual que Dios. Serán independientes, conocerán el bien y el mal. Y Dios nos creó para ser dependientes. Por eso es que número 2 es volveremos a ver que no podemos cambiarnos y que todavía tenemos la necesidad de un Salvador. Número 1, necesitamos experimentar nuestras motivaciones. Número 2, volver a ver que no podemos cambiarnos y que necesitamos de un Salvador. Número 3, volveremos a ver la belleza y el valor de lo que Cristo ha hecho. Cada vez que veamos el Evangelio vamos a maravillarnos. Cristo ha hecho cosas extraordinarias y lo hizo por nosotros. Número 4, volveremos a deleitarnos y a enamorarnos otra vez de Jesús. Enamorarnos otra vez de Jesús. Amarle con ese amor que era derramado en nuestros corazones. Amarle a Él. Acuérdense de Jeremías 2:13. 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuentes de aguas vivas, y cavaron para sí sus propias cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. Cuando alguien abandona es porque probó y no le sació y va a buscar otra cosa. Cuando Dios ya no satisface y entonces es necesario buscar otra alternativa, es justamente no haber visto la belleza de Cristo. Número 4, volveremos a deleitarnos y enamorarnos otra vez de Jesús. Número 5, volveremos a darle la gloria que Él se merece. ¿Por qué? Porque cuando más disfrutamos de Él, Él es más glorificado por nosotros. Nunca desear algo es pecado, sino es en qué busco satisfacer mi deseo. Tener sed no es pecado, sino es donde voy a saciar mi sed. Tener la necesidad de ser amado, de ser aceptado, no es pecado. Tener la necesidad de crecer, de prosperar, no es pecado, sino es a quién busco yo. ¿A quién busco yo? ¿Quién es mi pronto auxilio en la tribulación? ¿Quién es mi castillo fuerte, donde correrá el justo y será levantado? ¿Quién es la roca de mi salvación? ¿Quién es el pan de vida que sacia mi hambre? ¿Quién es el agua de vida que sacia mi sed? ¿Quién es el único camino que me lleva al Padre? Entonces, todas las cosas que hablan de Cristo lo que produce es que puedo yo volver a darle la gloria que Él se merece. Número 6,
comenzarán a cambiar nuestras motivaciones y a generarse una identidad forjada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Comenzarán a cambiar nuestras motivaciones y va a comenzar a generarse una nueva identidad, ya no basada absolutamente en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es algo que sí o sí nos lleva a una mentalidad espiritual, a tener paz, a tener tranquilidad, al no hacer cosas para intentar agradar a Dios cuando ya somos agradables, porque fuimos aceptos en el amado. Ya no, yo tengo que reemplazar el tengo por el quiero. El quiero es un deleite, el tengo es una obligación. Yo tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que congregar, tengo que ser generoso, tengo... No, mis hermanos, quiero orar, me deleito en su palabra, me deleito en adorar junto con mis hermanos. Es un privilegio, decían los hermanos pobres de Corinto, colaborar y participar con la ofrenda para los santos. Es un deleite morir por causa de Cristo. Todo esto cambia cuando realmente nosotros hemos cambiado nuestras motivaciones. Se genera una identidad nueva, forjada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y número 7, comenzar a cambiar nuestro comportamiento, motivado por un renombrado amor por Él. Ese renovado amor por Él es justamente un cambio de comportamiento. Ahora lo hago porque siento su amor. Lo hago porque en verdad siento su amor. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a ir viendo la segunda parte y vamos a ver qué es aplicar ese amor que Él ha derramado en mi vida. Y cuando yo puedo hacer esto, entonces empiezo a entender por qué es necesario ver. No pierdas la capacidad de asombro. Yo tengo que decirle algo, hermanos. Y creo que lo que son más o menos de mi edad y me van a entender rápidamente, pero hoy hablar con un niño, con un adolescente, donde la vida sí o sí está impregnada de la vida virtual. Para nosotros, la niñez no había una vida virtual, era una vida real. Cuando yo era niño y si veía un accidente y había alguien que estaba atropellado en la calle, yo hacía así, me daba pudor, me daba miedo, me daba temor de verlo. En la vida virtual, un niño no se impresiona de eso porque en sus juegos virtuales matan a personas y la sangre salpica por todo, ¿no es cierto? Se ha dado cuenta que estamos viviendo una vida virtual que nos llevó a nosotros a no saber qué es realidad y qué es ficción. Hoy las películas de terror ya no aterrorizan a nadie, ¿no? Porque lo que se vive en una vida virtual, lo que ha hecho es perder la capacidad del asombro. Cuando, cuando hay un espectáculo como el que vino la selección argentina a jugar acá, o como el domingo va a pasar en la cancha de Boca, que va a estar Messi, van a estar todas las estrellas, ¿notó ustedes que hay personas que pagan fortuna y ven el espectáculo atrás de un celular? ¿Están así? Venme acá. Pagan una fortuna para ver, pero no pueden disfrutar porque están mirando el celular. Pues, wow, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la motivación de sacarme una foto y esperar que todo el mundo me ponga un like? Y entonces me siento bien. Pues hermanos, cuando perdemos la capacidad de asombro, cuando perdemos la capacidad de admirar, cuando nos perdemos la capacidad de impactarnos, es cuando estamos verdaderamente en peligro. Por eso, mis hermanos, es que volver al Evangelio, volver a ver a Cristo en la cruz, volver a conmovernos por su palabra, conmovernos por su preciosa obra en este mundo, nos va a ayudar a nosotros a empezar a mirar de una forma diferente. ¿Quién es Cristo? Valorarlo, amarlo, disfrutar de él. Así que yo voy a parar acá esta primera parte y el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a seguir con la segunda parte
y vamos a ver realmente cuáles son las características de un verdadero cambio que puede pasar en nuestra vida y cómo podemos aplicar este versículo de Juan 15:9, que Jesús dijo así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vamos a estudiar un poquito ese texto y vamos a ver de qué forma yo puedo experimentar el mismo amor, así como el Padre me ha amado. Así es comparativo, ¿no? Así también yo los he amado. Y también vamos a estudiar qué significa permanecer en ese amor. Así que espero que el próximo miércoles podamos estar conectados y podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por todo lo que tú nos enseñas, de la forma que nos enseñas, el amor que has derramado en nuestros corazones. Ayúdanos a deslumbrarnos con la persona de Cristo a través de la Escritura, a poder asombrarnos, a poder, Señor, estremecernos, a llenarnos de pasión, a decir, Señor, no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, pero no hay nadie, Señor. Nadie, nadie es como tú, Señor. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi motivación. Eres a quien deseo verte, a quien deseo abrazarte, cantarte mis alabanzas, mirarte como con ojos de amor, Señor, contemplándote tu hermosura. Esto solamente va a ser posible, Señor, cuando empiezo a ver quién eres tú. Y de esa forma, Señor, los cambios van a ser normales y naturales en mí, porque todo lo demás pierde su brillo, su luz, su valor, su sabor, cuando yo aprendí a verte a ti como mi mayor tesoro. Te doy gracias, Padre, por los hermanos que pueden escuchar y estar aprendiendo, Señor, de estas reflexiones. Ayúdanos a encontrar cada día más la belleza de Cristo en la palabra, para que todo lo demás no tenga valor, solamente Cristo. Fuera de ti, nada deseo en la tierra, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.